Eh, Vamos a revisar ahorita lo que han enviado. Estamos dentro de lo que es el estudio técnico del proyecto, la elaboración del capítulo 2. Entonces recordemos lo que es el estudio técnico del proyecto, lo que es la tecnología, y habíamos visto algunos conceptos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio técnico del proyecto, dos de los principales aspectos de lo que se preocupa este análisis tecnológico, uno es la instalación física y dos es el sistema productivo de nuestro proyecto. En una conceptualización general, nosotros podemos entender la tecnología como la forma de hacer las cosas. Es decir, es un conjunto sistemático de conocimientos, de métodos, de técnicas, de instrumentos y actividades cuya aplicación permita la transformación de insumos en el producto o en el servicio deseado para el cumplimiento del objetivo específico de nuestro proyecto. Entonces, cuando nosotros hablamos del ciclo del proyecto, se define como un sistema que se expresa tangiblemente en una unidad productiva, es decir, que recibe materia prima, recibe insumos, los procesa y entrega un producto. Cuando nosotros hablamos de producto, este producto puede ser un bien o un servicio. Este bien o servicio que nosotros ponemos a disposición de la sociedad para solucionar un problema que nosotros hemos detectado o para satisfacer alguna necesidad social o alguna necesidad insatisfecha, ¿no? Entonces, para nosotros la tecnología es el componente del proyecto que se preocupa por el diseño, la instalación, la puesta en marcha y la operación del sistema productivo. Entonces nosotros, cuando hemos visto la parte del estudio técnico, la primera parte de la tarea era poder hacer el diseño técnico de nuestro producto. En el estudio de mercado nosotros trabajamos con la identificación comercial del producto. En el estudio técnico nosotros nos basamos básicamente en los aspectos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros dentro de nuestro proyecto está vender o revender lo que son teléfonos celulares, en la identificación comercial tal vez nosotros estaríamos identificando el tamaño, ¿no? Estaríamos identificando el grosor, las pantallas, tal vez un estuche, ya la parte comercial, cómo se vende, cómo ingresa por nuestros ojos el producto. Y en la parte técnica, nosotros estaríamos hablando de la resolución de las cámaras, estaríamos hablando de aspectos de la RAM, ¿no? De aspectos más técnicos del producto, del servicio que nosotros vamos a vender. Estaba mirando yo ahorita un proyecto que es el desarrollo, una empresa desarrolladora de software, lo vamos a poner como ejemplo, y vamos a ver cuál es la diferencia entre la parte de la identificación comercial y la parte de la identificación técnica del proyecto que están planteando. Cuando nosotros hacemos el estudio de tecnología, los siguientes aspectos deben ser objetos de análisis cuando nosotros hacemos la definición de tecnología. Tenemos que hacer un examen de los objetivos específicos que tenemos dentro de nuestro proyecto. Tenemos que hacer la definición técnica de nuestro producto. Tenemos que hacer el diseño y la descripción del proceso productivo. Para ello tenemos que hacer la definición y especificación de insumos físicos, la definición de equipo, el requerimiento de mano de obra que vamos a necesitar, la parte de infraestructura, edificios, construcciones y algunas obras complementarias, ¿no? Entonces todo eso va a abarcar lo que es el estudio técnico de nuestro proyecto.
Los factores que van a condicionar la decisión tecnológica son muchos, varios de los cuales ya han sido explicados en la parte del estudio de mercado. Alguno de ellos que vamos a estudiar posteriormente, que va a incidir en el estudio de tecnología, es el financiamiento, es decir, la disponibilidad de los recursos económicos, de los recursos financieros que nosotros vamos a necesitar. Asimismo, otro factor que incide en la tecnología es la localización de nuestro proyecto, el tamaño de nuestro proyecto y su evolución futura que va a tener, los usos y costumbres de la región o la localidad, las características del producto o servicio definido. Mira, disculpe, la diapositiva se quedó en estudio técnico del proyecto. Sí, estamos haciendo un resumen de lo que habíamos hablado en la anterior clase, ¿sí? Gracias. Requerimiento y disponibilidad de insumos, las facilidades del proveedor, ¿ya? Esta parte de las facilidades del proveedor nosotros la hemos estudiado en el estudio de mercado, es decir, el precio, el financiamiento, la asistencia técnica, la garantía, el servicio de mantenimiento, etcétera, ¿no? Asimismo, en el estudio técnico, la obsolescencia del equipamiento que nosotros vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, todos estos son aspectos del estudio técnico que nosotros vamos a hacer. Si vamos a utilizar más tecnología y menos mano de obra, si vamos a utilizar mayor mano de obra y menos tecnología, ¿sí? Y seguramente dentro de algunos proyectos está la parte también de seguridad ambiental, ¿sí? Entonces, el estudio técnico del proyecto tiene como primera parte, antes de hacer la parte de ordenación y clasificación de la información, tiene la parte de la descripción técnica del producto o servicio y luego del proceso productivo. Para ello, voy a bajar algunos de los proyectos que ustedes han presentado, ¿ya? Y vamos a hacer nuestro ejemplo con ellos. Esperen un momentito, estoy bajando los proyectos. Bueno, este es el grupo de, ¿se puede mirar? El desarrollo de software y aplicaciones a medida, ¿no? Dentro de lo que, bueno, he hecho una pequeña introducción y vamos a la identificación técnica del producto o servicio. Dice, somos una empresa dedicada a la creación e implementación de aplicaciones web móviles, adaptándonos a las exigencias de nuestro cliente para brindar un producto acorde a las necesidades y apoyándonos permanentemente en criterios innovadores y tecnologías en evolución, ¿sí? Desarrollamos tu idea y vamos a ver sus características técnicas. Dice, al desarrollar los distintos tipos de aplicaciones y programas para nuestros clientes, buscamos el lenguaje de programación más adecuado para las exigencias de la empresa o cliente. Y entre los lenguajes de programación, pues coloco una serie de ellos, ¿sí? Y nada más. A ver, nosotros como desarrolladores, ¿ustedes creen que estas serían las únicas condiciones técnicas que necesita esta empresa para procesar un requerimiento de un cliente? ¿Solamente la parte del lenguaje de programación? Ustedes ya tienen experiencia en el desarrollo, ¿no? ¿Qué dicen al respecto? Estos son los únicos aspectos técnicos que nosotros vemos como desarrolladores.
No. Caricari. Jorge Eduardo Caricaria. Cariaraca, ¿no? ¿Qué me dice Jorge? ¿O qué me dicen? A ver, la parte del proyecto. Don Ridmar García Rodríguez. O cualquiera del grupo. Cuando nosotros hacemos la especificación técnica, ¿sí? ¿Ustedes creen que esta es la única variable que nosotros tenemos que considerar? ¿Qué dicen? ¿Desarrollamos o no desarrollamos? Para desarrollar, solamente necesitamos los lenguajes de programación, no necesitamos un servidor, no necesitamos herramientas de modelamiento. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitan ustedes para convertir? Ustedes están, su entrada va a ser un requerimiento, ¿no? Y esa entrada necesita ingresar a un proceso. Dice Alejandro, el lenguaje es el último aspecto a tomar en cuenta. Entonces, a ver, ayudemos a este grupo. ¿Cómo creen ustedes que serían los aspectos técnicos a considerar? Seguramente vamos, para empezar, tenemos que hablar de licenciamiento, ¿no? Tenemos que tener un ambiente de desarrollo. Para tener un ambiente de desarrollo seguramente vamos a necesitar de un servidor, vamos a necesitar de licencias de sistema operativo, de base de datos, ¿no? Luego vamos a necesitar otras herramientas de modelamiento, etcétera. ¿Listo? Entonces, creo que han venido muy callados. Yo sé que ustedes conocen mucho acerca de lo que es desarrollo. En el semestre que están ya han desarrollado. Y vamos a la identificación del proceso productivo. Me dice las principales tareas y procesos que realizamos al desarrollar el servicio requerido para el cliente, entender la naturaleza, capturar los requerimientos, establecer el plan de trabajo, generar y gestionar la documentación, diseñar y construir el producto, probar y validar el producto, entregar y mantener el producto. ¿Qué opinan de ello? Por si acaso esto no tiene nota para sus compañeros, no es la base del trabajo que estamos realizando. Don Alejandro Cruz, ¿qué opinamos de este proceso productivo? Bueno, según viendo, digamos, de los procesos para generar un software, es lo más esencial porque primero tenemos que entender qué es lo que queremos realizar y eso está en la parte de captura de requisitos. Tenemos que entender qué es lo que el cliente quiere, luego establecer un plan y también diseñar y analizar constantemente y hacer la validación. Dentro de lo que cabe, digamos, lo más esencial yo creo que está, digamos. Claro que puede haber algunas cosas. Pero nosotros como futuros ingenieros en sistemas o desarrolladores, tenemos varias herramientas, ¿no?, para identificar este proceso productivo. Ustedes tienen materias específicas, ¿no? Entonces creo que no han hecho uso de sus conocimientos que ustedes tienen, ¿ya? Voy a dejar y vamos a ir a otro grupo, ¿ya? Un momentito, por favor. Bueno, aquí estamos viendo el trabajo, dice, elaboración de mermelada en base de la fruta pitanga. Bueno, la fruta va a ser su materia prima, endulzado con stevia, ¿no? Y stevia va a ser uno de sus insumos que va a tener. Tenemos la introducción y la definición característica de los productos.
El producto final del proyecto es una mermelada dulce que puede ser consumida sola o acompañada en desayunos o merienda. Cuenta con un valor nutricional descrito en la siguiente tabla. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, me está dando ya aspectos técnicos de lo que va a tener su producto, dentro de lo que es carbohidrato, grasas, proteína, etcétera, ¿no? Y bueno, y sigue dando algunos. Pero luego tenemos la identificación del proceso productivo. Dice, para realizar el proceso de producción es necesario dividir el proceso por diferentes fases, que son el lavado y selección de la materia prima, licuado, colado, cocción y envasado respectivamente, ¿sí? Y empieza a hacer una identificación, ¿no? ¿Qué tipo de diagrama es esto? A ver, Edson Mancilla. Edson, o alguien del grupo. Estos son los procesos, ¿no? Sí, son los procesos. Ya, ¿y cuál es la entrada? Su entrada, esta es su materia prima. Sí, Esta es su materia prima y este es su insumo, ¿ves? ¿Sí? Sí. Más o menos Agua sigue residual, como... lavado y selección. Ajá. Licuado y colado. El colado. Ahí pero esto es solamente la selección, ¿no? La selección de la fruta. Este es según lo que yo veo, este es uno de los procesos que usted me hablaba acá adelante, que es lavado y selección de la fruta, ¿no? ¿Sí? Es lo que me enfoqué sigue el esquema, o sea, los pasos, las fases de elaboración. Más o menos, como se veía en un gráfico general. Pero ¿y aquí adentro qué hay? Porque esto está muy corto, digamos, para hacer para hacer un primer esquema, digamos, yo podría, aquí yo tengo más que todo identificado lo que es el primer proceso, ¿no? Pero este segundo proceso queda a media, porque yo no conozco qué hay acá, ni conozco que lo que hay acá, ¿no? Porque supongo que en el envasado ustedes tienen que, no sé si su envase va a ser de vidrio, va a ser, no sé de qué material, va a haber un momento del envasado que van a poner toda la información técnica del producto, ¿no? El nombre de la empresa, como etcétera. Entonces, este proceso productivo queda muy corto. No están sabiendo identificar, ¿no? No están sabiendo identificar. Bueno, vamos a ver otro proyecto. Voy a dejar de compartir y vamos a ver otro proyecto. Ok, ¿se ve? Sí, señora. Ok, dice, el presente proyecto es harina de plátano, es un proyecto de producción de la harina, la comercialización y la concientización de los beneficios de esta harina. Muchos están acostumbrados, pero muy pocos saben. Es una pequeña definición que hace. Ahora vamos a las características técnicas de la harina, ¿no?
tiene la composición nutricional, ¿sí? Tiene el tiempo de consumo, eso es algo que le faltó al proyecto de la mermelada también, ¿no? La validez del producto, y bueno, tiene otra información. Y vamos a la identificación del proceso productivo. Dice, para elaborar harina de plátano verde se debe seguir los siguientes procesos. La selección de la materia prima, el lavado de la materia prima, el pelado, la esterilización, el cortado, el secado, la molienda, el tamizado, el envasado y pare de contar, ¿ya? Si bien acá tenemos una descripción de los procesos, a mí me gustaría verlo en un bloque de proceso, porque supongo que en algún momento esto no es tan lineal, ¿no? En algún momento tiene que volver. ¿Qué pasa si encontramos algún error en el proceso? En algún momento tendría que volver, ¿no?, a algún proceso inicial. Sí, entonces, como base está bien, ¿no? Como base está bien, pero identificar un bloque nos va a ayudar mejor. Como base para el proyecto está bien. A ver, vamos a ver otro proyecto. Tal vez alguno de ustedes que quiera que baje yo su proyecto para analizarlo. ¿Ni uno? Bueno. Mi proyecto, bueno, nuestro proyecto de crianza y comercialización de codornices, somos el grupo 3. ¿Me dice su nombre? Alejandro Cruz Garnica. Alejandro Cruz. Ok. Ok, acá tenemos crianza y comercialización de carne y huevo de codorniz, ¿sí? Aquí tenemos la identificación técnica del producto. Ellos van a comercializar la carne y van a comercializar los huevos, ¿no? Entonces, dentro de la identificación técnica de la carne están las calorías, las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, calcio, hierro. Dentro de los huevos de codorniz lo mismo, ¿no? Tanto a las identificaciones técnicas. Y acá tenemos nosotros un bloque, ¿sí? Dentro de este bloque tenemos la parte de suministro y tenemos las entradas, el proceso, la salida y la parte de distribución, ¿no? Sí, entonces, como podemos ver nosotros en este bloque para nosotros es lo que le faltaba al anterior proyecto. Mediante este bloque de proceso nosotros podemos identificar todas las fases, ¿no?, que tenemos. Suministro tiene los huevos de codorniz y los insumos, ¿no? Maíz, cebada, harina, carbohidratos, que van a un almacén, los huevos van a una granja y tenemos todo lo que es el proceso, ¿no? ¿Sí? Acá también tenemos lo mismo, pero en distintas formas, ¿no? Y empiezan a hacer una pequeña descripción de cada uno de los procesos. ¿Sí? Ok, ¿está bien? Bueno, solamente estábamos viendo esos proyectos, tal vez algún grupo que quiera que revisemos lo que ha presentado.
Si no, pasamos a avanzar, ¿ya? De mi grupo, a ver, quería generar el grupo 8, Valverde Saavedra. Valverde Saavedra, vamos a buscar, ¿ya? Ok. Seguridad domótica. La identificación técnica del producto, ellos van a comercializar todo lo que son productos para la seguridad del hogar, ¿no? Tanto cámara, cerradura y demás, ¿no? Entonces, vamos a la identificación técnica. Entonces, acá están haciendo toda la identificación de la parte técnica de las cámaras, almacenamiento, memoria, las características. Lo mismo con los sistemas de alarma y los otros productos que ellos están comercializando, ¿no? Vamos a la identificación del proceso productivo, dice, ¿no? Es decir, desde que nosotros tenemos los productos hasta que el producto lo tiene nuestro comprador. Entonces dice comprobar el aviso de llegada de la mercancía, inspeccionar el estado de los productos. Tenemos la operación de elaborar informe de descarga, traslado de mercadería al almacén, inspeccionar la mercadería según la hoja de detalle, elaborar la planilla de recepción, etiquetar la mercancía y almacenamiento de la mercancía, ¿sí? Lo que faltaría es poder dar un pequeño detalle, ¿ya?, de cada una de estas operaciones o cada una de estas inspecciones que ustedes están considerando acá. Le falta hacer un pequeño detalle, ¿ya? Ya, explicar un poquito más cada operación. Ya. Exactamente, ¿ya? Ya, bueno, gracias. Vamos a dejar esto y nos vamos a ir a continuar con nuestro tema del estudio técnico. Bueno, ya yo luego termino de revisar los otros proyectos. Entonces, en el estudio técnico del proyecto, la primera parte que nosotros vamos a hacer es la identificación técnica de nuestro producto, nuestro servicio. Y luego vamos a identificar el ciclo o el proceso productivo, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es el proceso productivo, nosotros podemos usar diagramas de bloques, diagramas de flujo de proceso, y lo que tenemos que hacer es un pequeño detalle de cada uno de ellos. En esta parte, nosotros no tenemos que confundir todo lo que es materia prima e insumo, ¿sí? Las materias primas son todos aquellos materiales que se extraen principalmente de la naturaleza y que constituyen la base de algún producto. Y los insumos son elementos ya procesados que ayudan a desarrollar un producto o servicio final. De esta manera, los insumos pueden estar hechos de materia prima, en cambio, la materia prima nunca será hecha de insumos. Algunos ejemplos de materia prima son la madera, el petróleo, la celulosa, el acero, los vegetales, las lanas, etc. Entonces, el insumo es un concepto económico que nos permite nombrar a un bien que se emplea en la producción de otros bienes. Por ejemplo, en la fabricación de una mesa de madera, los clavos, el pegamento, el barniz son los insumos, ¿sí?
son los que utilizamos nosotros para poder producir otro producto o servicio. Aquí vemos una pequeña clasificación que nosotros ya hemos analizado esto en el estudio de mercado, cuáles son nuestras materias primas. Si nuestra materia prima es la madera, pues mi producto pues, es el mueble o puede ser el papel. Si la materia prima es la leche, un producto terminado puede ser el queso o el yogur. Si mi materia prima es la arcilla, un producto elaborado son los ladrillos. Si mi materia prima es la lana, un producto elaborado pueden ser las mantas, ¿no? Coma, etcétera, ¿sí? Para continuar con lo que es el estudio técnico, nosotros tenemos que identificar los otros requerimientos. Entre ellos están los requerimientos de inversiones en obras físicas, es decir, la adquisición de terreno, construcciones, remodelaciones y otras obras complementarias relacionadas principalmente con el sistema productivo del proyecto. Inversiones en obras físicas que se van a derivar de los estudios organizacionales, es decir, cuando ustedes han hecho la parte de la organización y han establecido los distintos tipos de personales que van a tener. Estas personas tienen necesidades de espacio físico, ya sea para sus oficinas, ya sea para sus puntos de venta. Asimismo, van a existir proyectos que no van a ser inversiones en obras físicas, ¿no? Hay algunos proyectos, por ejemplo, el proyecto de desarrollo de software, que seguramente no va a necesitar hacer una inversión en obra física, sí en servidores, si es que ellos no toman la decisión de alquilar servidores, ¿no? Entonces, dentro de las inversiones no tendrían especificaciones. Tal vez ellos van a decir, vamos a desarrollar y para ello vamos a alquilar una pequeña oficina, ¿no? Entonces, no todos los proyectos van a necesitar inversiones en obra física, pero existen otros proyectos que sí lo van a necesitar. Por ejemplo, los proyectos de producción que teníamos que analizar más de un momento, que eran los caramelos de coca, ¿no? Entonces van a necesitar una planta, una pequeña planta, ¿sí? Otros proyectos como el de las mermeladas, que también seguramente van a necesitar inversiones en obra física, ni qué decir del proyecto de comercialización de la carne de codorniz o de los huevos de codorniz, ¿no? Y ahí estamos hablando de más espacio físico para poder implementar uno, lo que va a ser su planta productiva y otro, lo que van a ser sus puntos de venta. Asimismo, las inversiones en equipamiento. Se entiende todas las inversiones que permitan la operación normal de la planta de la empresa creada por el proyecto, es decir, las maquinarias, las herramientas, los vehículos, mobiliario y equipamiento en general. Aquí a nosotros nos interesa la información de carácter económico, que deberá necesariamente respaldarse técnicamente en el texto mismo del informe del estudio que se elabore en los anexos que se requieran. Bueno, esto es para un proyecto ya cuando estamos en la fase de factibilidad. Un proyecto en la fase de factibilidad también necesita que vaya acompañado de cotizaciones. Nosotros estamos haciendo el estudio de prefactibilidad, entonces lo que necesitamos en este momento es la cantidad de maquinaria que vamos a necesitar, las herramientas, si vamos a necesitar la compra de vehículos, ¿sí? La cantidad y el valor unitario y el valor total, ¿sí? Asimismo, lo que es el balance del personal. Nosotros hemos hecho en el estudio organizacional, ya hemos hecho una identificación de lo que va a ser nuestro organigrama, cómo va a trabajar nuestra empresa. ¿Sí? Y en base a cómo va a trabajar nuestra empresa, nosotros hemos hecho una selección del personal mínimo con el que vamos a contar, ¿sí?
Entonces, es importante en esta parte del balance del personal ya hacer especificaciones más de tipo económico. No solamente debe considerarse el ingreso que va a recibir el trabajador, sino el egreso para la empresa, que incluye además del sueldo o salario, lo que son las leyes sociales, si van a existir bonos, si va a existir bonos de producción, como etcétera. Es importante destacar que la remuneración debe expresarse en función del periodo que se considera en la evaluación. Nosotros lo vamos a hacer de forma anual, ¿ya? Aquí yo me voy a quedar con uno de los dos grupos con los que voy a revisar sus proyectos terminando esta clase, para que uno de los dos grupos me pueda hacer todo lo que es el balance del personal. Les voy a pedir que me hagan una hojita de Excel, ya que nos sirva para todos los proyectos. Bueno, acá tenemos, esto es sin contar la parte social, la parte de seguridad social, los aportes patronales, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer ese ejercicio ya con sus compañeros para la próxima clase, todo lo que es el balance de personal. Asimismo, tenemos que tener lo que son los costos de los materiales. Este cálculo de los materiales se va a realizar a partir del programa de producción que define en primer término el tipo, la calidad y la cantidad de material requerido para operar a los niveles de producción esperados. La consideración de los niveles de existencia es importante, ya que permitirá determinar lotes de compra que compatibilicen el costo de almacenamiento y conservación de esas existencias con los descuentos que puedan conseguirse en la compra de volumen de los materiales requeridos. Ahí nosotros estábamos viendo en uno de los proyectos, ya cuando veíamos el proceso productivo, que existía lo que es la parte de almacén. Entonces, tener un almacén significa un costo, ¿no? Un costo de almacenamiento que debe considerarse. Entonces nosotros tenemos que hacer el relevamiento de todo lo que vamos a necesitar, ¿sí? Teniendo en cuenta también otros costos. Tenemos que considerar, para que nuestra empresa, nuestra fábrica vaya a funcionar, tenemos que considerar lo que son los servicios básicos, ¿no? El agua, la energía, ¿no? Y otros costos más. ¿Y qué tenemos que hacer con toda esta información? Tenemos que clasificarla, ¿sí? Entonces, una vez que hemos terminado de sacar toda esta información, vamos a mostrar lo que es el índice del capítulo del estudio técnico. Vamos a ver cómo tenemos ahora que presentarlo. Bueno, este es el capítulo 3, Ingeniería del Proyecto. Como siempre, ustedes pueden plantear los objetivos específicos de este capítulo. Dentro de los objetivos específicos está identificar de forma exacta y detallada el proceso productivo, realizar un análisis para escoger la maquinaria y equipo más adecuado, analizar el diseño de la infraestructura física de las obras civiles y calcular los requerimientos de insumos principales y secundarios de la producción. Acá nos faltaría, ¿no?, lo que es el primer paso, que es la identificación técnica del producto. Identificación técnica del producto o servicio, ¿no? Identificar de forma exacta y detallada el proceso productivo, para que esté en verbo. Realizar un análisis
para escoger la maquinaria y equipo más adecuado para el proceso productivo. Analizar el diseño de la infraestructura física de las obras civiles y calcular los requerimientos de insumos principales y secundarios de la producción. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los objetivos específicos que luego van a ir a alimentar nuestro capítulo de perfil, ¿no? Seguramente en el perfil nosotros tenemos un objetivo que dice realizar el estudio técnico del proyecto. Para realizar este estudio técnico del proyecto, nosotros tenemos que seguir todos estos pasos. Entonces, tenemos lo que es la definición y características técnicas del producto, que lo han realizado ahora. Tenemos la identificación del proceso productivo y tenemos que realizar lo que es el programa de producción física. Entonces, el día miércoles nosotros nos vamos a centrar cómo vamos a realizar este programa de producción física. En realidad, toda esta información nosotros la vamos a sacar del estudio de mercado. Cuando nosotros hemos hecho el análisis de nuestras empresas competidoras, directas e indirectas, nosotros hemos analizado lo que es la oferta, ¿sí? Y vamos a identificar en base a la oferta si existe un nicho de mercado donde nosotros podamos ingresar. Es decir, cuál va a ser nuestra proyección en cuanto al producto o al servicio que nosotros vamos a poner en el mercado. ¿Ya? Cuando nosotros hemos visto la tasa de crecimiento, digamos, o la frecuencia de compra, nosotros hemos hecho una proyección. En esa proyección de la oferta, nosotros ahora tenemos que hacer la cantidad de producción para cubrir, no siempre al 100%, esa necesidad, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos, por ejemplo, este es el proyecto de los zapatos, del año 1 al año 5, el total de zapatos que nosotros vamos a producir. Y bueno, acá lo han hecho también en base a cada uno de los modelos. Esto sí lo vamos a detallar más el día miércoles. Y tenemos que presentar la siguiente clasificación, ¿no? Tenemos que hacer la parte de requerimiento de maquinaria y equipo, los ítems y la cantidad. Acá en este estudio técnico no se pone todavía el precio, ¿ya? Pero ese precio ya ustedes lo tienen que considerar para cuando nosotros hagamos el estudio económico y luego el estudio financiero. Si van a tener equipo, ¿sí? El detalle y la cantidad. Si van a tener equipos electrónicos, el detalle y la cantidad. Los requerimientos de materia prima, los requerimientos de insumo, los requerimientos de mano de obra, requerimientos de mueble, requerimientos de material de escritorio. Si no van a hacer inversiones, la parte de alquiler, si solamente van a ir por la parte de alquiler. Requerimiento de material de seguridad y bioseguridad, requerimiento de material de limpieza, requerimiento de energía eléctrica, requerimiento de obras civiles y otros. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos nosotros en esta unidad es hacer un detalle de todo lo que vamos a necesitar, ¿sí? Y la tercera parte, pues, es hacer un pequeño diseño de nuestra planta, si es que vamos a tener una planta o el lugar donde vamos a comercializar nuestro producto. Entonces, ustedes pueden identificar, digamos, si van a tener un espacio donde va a estar su planta, identificar cuáles van a ser sus oficinas, ¿no? Y otros más, ¿sí? Un pequeño diseño que ustedes vayan a realizar. Y bueno, la parte de las conclusiones, ¿no? Las conclusiones de este estudio. Aquí no hay mucho donde explicar, ¿sí? Ya ustedes lo que tienen que hacer es diseñarlo,
Y nosotros el día miércoles nos estaríamos centrando en este programa de producción física. Para ello yo voy a hablar ahorita con 2 o 3 proyectos, de los proyectos que tengamos ya terminado la parte de la oferta, y en base a lo que han realizado ellos, nosotros vamos a hacer pues la explicación, ¿no? ¿Listo? Entonces el día miércoles nosotros estaríamos terminando ya lo que es el estudio técnico. Pregunta. Bueno, todo lo que acabamos de hablar, todo lo que es el índice y demás va a estar subido en la plataforma. Asimismo, me he olvidado subir lo que es el cuestionario del estudio organizacional, y voy a subir también lo que es el cuestionario del estudio técnico, ¿ya? ¿Para cuándo quedamos el examen? Para el lunes, ¿no? ¿El próximo lunes o miércoles? Para el próximo lunes 29. Ah, falta todavía. Listo. Yo me voy a quedar con 2 grupos. El grupo era de los caramelos de coca y el otro grupo era de eventos musicales, ¿no? Son los 2 grupos que me pidieron trabajar conmigo este día. Para el próximo miércoles, algún grupo que quisiera que yo vaya revisando su proyecto, también por favor me avisa, ya que no sean más de 3 proyectos que vamos revisando. Hemos revisado el sábado y el domingo, hemos revisado algunos de los proyectos con los jóvenes que me han hablado, entonces lo hemos hecho, ¿ya? Bueno, eso es todo. Entonces me quedo con los 2 grupos, ¿ya? Me quedo con caramelos de coca y la parte de los eventos musicales, y con los demás ya se pueden retirar y ven mañana todo el material que va a estar en plataforma. ¿Ok? Bueno, hasta luego. Me quedo con esos 2 grupos, ¿ya? Hasta luego, ingeniera.